Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, abriendo el entendimiento espiritual, abriendo los ojos espirituales. Que el Espíritu Santo haga eso desde el momento en que usted participa de esta live. Yo quiero pedir que Él ilumine su entendimiento para aclarar aquello que yo no he tenido capacidad de hacer. Que Él aclare y discernir dudas, en fin, que Él convenza de acuerdo a la voluntad de Él. Nosotros comenzamos a hablar sobre la fe inteligente, la fe consciente, la fe racional, la fe sobrenatural, que es una convicción, es una certeza. La fe es certeza, certeza es fe. Una convicción personal. Usted tiene certezas absolutas, eso es fe. Y cuando esa certeza está en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios, el espíritu de la palabra de Dios, transmite esa convicción para usted, entonces eso se llama fe inteligente, sobrenatural, la fe que funciona, que nos conduce a la salvación. El apóstol Pablo enseña que él habla con los romanos, los cristianos romanos. Él dirige, el Espíritu Santo a través de él dirige la palabra a los romanos, a los cristianos que en aquella altura se convirtieron por causa de la predicación del Evangelio. Ellos dejaron a adorar a los neros de aquellos tiempos, dejaron de ser paganos, idólatras, y pasaron a adorar al Dios vivo. Se convirtieron al Señor Jesús, pero ellos tenían muchas fallas, porque ellos estaban acostumbrados al paganismo y ellos necesitaban de orientación para saber cómo podrían ellos mantenerse en la fe. Mantenerse en la fe, que no es fácil. No es fácil mantenerse en la fe. Fe no es difícil. Los 10 leprosos tuvieron fe para ser curados. 9 tuvieron fe para ser curados y no permanecieron. Apenas uno sobró para permanecer y ser salvo. Entonces, queda ahí consejo. Muchas personas tienen fe para recibir bendiciones maravillosas, tener sus vidas transformadas, prosperar, ganar mucho dinero. Tienen fe para tener una familia maravillosa, tienen fe para ser fieles a Dios por un tiempo, pero no tienen fe para mantener la propia fe para todo el tiempo. Y ese es el problema. Ese es el problema. Entonces Pablo habla el secreto de la fe, para mantenerse en la fe, para vivir por la fe, de fe en fe. Él dice así: os ruego, hermanos. Quiere decir, él está hablando con los convertidos. Por la compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos físicos, obviamente, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es lo que es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Es no dar oídos a la voz de la carne, a los deseos de la carne, a las concupiscencias de la carne, como las vanidades, las prostituciones, adulterios, los mirares maliciosos, las mentiras, los engaños. Todo eso yo tengo que negar mi carne. Yo tengo que negar mi carne. Entonces, como los cristianos romanos estaban acostumbrados a eso, era difícil, realmente difícil, ellos adaptarse a una nueva cultura, a una nueva vida, a una vida
de sacrificios. Ellos estaban acostumbrados con mentiras, prostitución, con la pornografía. Ellos estaban acostumbrados con la degradación moral. Ellos estaban acostumbrados con todo lo que nos servía, hombre con hombre, mujer con mujer, y toda suerte de porquerías, de suciedad, de sodomía que había en la época de Sodoma y Gomorra. Y para ellos estaban viviendo a esa sodomía allá en Roma. Entonces era difícil llevar a esas personas que se habían convertido al Señor Jesús a una vida de negación a la carne. Muy difícil. Entonces Pablo habla: por favor, yo ruego a ustedes que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo, no es un sacrificio muerto. Porque usted tiene que tener un cuerpo bueno, saludable, para poder presentar un sacrificio vivo. Cuerpo muerto no presenta sacrificios vivos. Entonces tiene que presentar el sacrificio vivo. Presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Santo quiere decir separado. Cuando en la oración que Jesús nos enseña a hacer, Él habla: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Quiere decir, sea el Señor glorificado, exaltado y magnificado en mi vida de santidad, en mi vida de separación del pecado, en mi vida de sacrificio de mi yo, de mi carne. Entonces fue eso que el apóstol Pablo estaba enseñando para los cristianos romanos. Os ruego pues, hermanos, por la misericordia o por la compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, quiere decir inteligente. No es un culto emocional, no es un culto de bla bla bla, de oba oba, de canciones, de lero lero, de bla bla bla, de mi, no. Es un culto racional, inteligente. Entonces Dios ve a cada uno de nosotros por lo que nosotros presentamos para Él. Él ve nuestro interior, Él ve nuestro corazón, Él ve la intención de nuestros pensamientos, de nuestros corazones. Entonces cuando nosotros materializamos ese sacrificio o nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, está viendo nuestro sacrificio mayor que las ofrendas, mayor que cualquier otra ofrenda que usted pueda dar a Dios. Es usted dar a Dios su vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, su cuerpo. Mucha gente no entiende eso. Tienen fe para dar ofrenda. Tienen fe para sacrificar sus joyas, su casa, su carro. Pero no tienen fe para dejar el pecado. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué sirve? ¿De qué sirve que la persona tenga fe para dar eso, de aquello, dar aquello otro, pero no tiene fe para sacrificar su carne, sacrificar su amante, la amante, sacrificar los deseos y concupiscencias de la carne? Es difícil. Entonces Dios quiere eso. Pablo habla: por favor, yo ruego por la compasión de Dios, por la misericordia de Dios, haga eso, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo era un hombre así. Pablo era un hombre que vivía para el evangelio, que vivía para la fe. Entonces no era casado, él era un eunuco. Él se castró deliberadamente, espiritualmente hablando, para vivir solo para Jesús. Pero hay gente que, obispo, yo quiero que usted quiere que yo haga. No, yo no estoy hablando que nadie haga eso, pero Pablo se castró espiritualmente para poder servir a Jesús. Tenemos que castrarnos espiritualmente para servir al Señor Jesús. Jesús se castró. Él fue castrado, ya vino castrado, ¿no? Espiritualmente hablando, para servir al Padre. Juan Bautista
fue un eunuco, también se castró para servir a Dios en el desierto. Daniel fue un castrado para servir a Dios allá en Babilonia y glorificar a Dios. Entonces los hombres de Dios, verdaderamente de Dios, se castran, se sacrifican, y es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que hace a aquella persona ofrecer a Dios un culto racional, inteligente, que agrada a Dios. Y ahí él dice así, después de hablar, no, de que presentéis vuestros sacrificios, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir, nuestro culto es a Dios, no es a los hombres. No es a los hombres, no son las personas, no es el marido para con la mujer, no es la mujer con el marido, no es el padre con sus hijos, la madre con sus hijos o para con sus padres, no, es para con Dios. Entonces yo sacrifico mi yo para servir a mi Señor, para presentar el culto racional a Él. Y Él dice más, en el versículo siguiente Él dice, y no sed conformados con este mundo. No os conforméis con este mundo, en otras palabras, pero sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento. Para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Quiere decir, cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, tres cosas: sacrificio vivo, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entonces nosotros automáticamente seremos sellados por el Espíritu Santo, sellados, marcados con el Espíritu de Dios. Y entonces tendremos nuestra mente renovada. Nosotros vamos a experimentar, tener experiencias, cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que solo el Espíritu Santo puede dar. Solo el Espíritu Santo puede decir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces la persona quiere sacrificar el cuerpo. Por ejemplo, nosotros tuvimos el ayuno de Daniel, por ejemplo, que muchas personas hicieron 21 días de ayuno real. Fueron rigurosas, hicieron el ayuno. Quiere decir, sacrificaron sus cuerpos durante 21 días, sus mentes, y muchas de ellas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Otras fingieron sacrificar, participaron más o menos, y en el final de cuentas no recibieron el Espíritu Santo, no tuvieron la fe, no tuvieron la confianza para recibir el Espíritu Santo, y quedaron de lado. Y están esperando una nueva oportunidad. Entonces, amiga y amigo, es extremadamente importante que usted se autoevalúe, se examine a sí mismo, a sí misma. Porque usted solamente va a saber, va a experimentar cuál sea la buena voluntad, perfecta voluntad de Dios para su vida, para que usted sea feliz, cuando usted presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Si usted presenta a Dios un culto emocional, si usted presenta a Dios un culto que envuelve emociones, sentimientos del corazón, es claro que usted se va a engañar con esa fe. Usted se va a engañar con la fe, va a engañarse con las personas, se va a engañar. Usted va a ser engañada. Porque a usted le gusta de atender los caprichos de su corazón. Y ahí
su fe no va a tener ningún valor práctico en su vida. Usted se considera una persona cristiana, va a la iglesia, es fiel diezmista, usted da sus ofrendas, usted ayuda en la iglesia, pero allá afuera usted no presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Usted presenta su cuerpo en sacrificio vivo, para agradar a su corazón, a sus deseos, a sus vocaciones, sus proyectos personales. Y ahí queda usted viviendo una vida medio allá, medio acá. Son aquellas personas que están viviendo, digamos así, que son tibias, que Jesús habla, que en aquella iglesia era tibia, que ellos estaban a punto de vomitar. ¿Por qué? Porque no era fría y ni era caliente. Cerca a los fríos ella se creía caliente, pero cerca a los calientes, ella se creía fría. Así son muchas personas que están viéndome en este momento. Muchas personas me están viendo aquí ahora. Deme un permiso un momento. Entonces, ¿entiende? Muchas personas tienen una vida cristiana mezquina, miserable, enfadosa, cansada. Igual los sacerdotes allá que Dios hace mención allá en el libro de Malaquías, que presentaban un sacrificio inmundo para Dios. Mi amiga y mi amigo, la fe, a veces las personas tienen fe para determinadas actitudes. Ella quiere, ella tiene fe, opera con su fe y Dios responde. Atiende porque ella manifestó su fe. Solo que ellas no tienen la misma fe para mantenerse en la fe. Y ahí es donde está el gran problema. Jesús habla que aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Entonces yo quiero decir para ustedes que en estos mis 57 años de vida con Jesús, yo ya hice mucha bobada. Ya fui muy inmaduro, muy niño. Yo ya hice mucho, digamos, ya recibí muchas delante de mi Padre. Pero Él tuvo compasión de mí y me preservó. ¿Por qué? Porque yo era bueno, porque yo era especial. Simplemente porque Él sabía que aquellas actitudes infantiles, inmaduras, eran plausibles por causa de la inmaduridad de la niñez espiritual. Pero Él sabía que Él podría contar conmigo porque Él conocía mi corazón, Él conoce mi corazón, la inclinación, Él conoce la inclinación, toda mi inclinación. Él sabía si mis inclinaciones serían para las realizaciones personales o si eran para la realización de la voluntad de Dios. Entonces Él evalúa eso. Y muchas personas me persiguen eso. Todos nosotros sabemos. Todos nosotros pecamos. A diferencia es que hay el pecador que pecó, pero encontró arrepentimiento. Hay otros que pecaron, pero no hallaron arrepentimiento. ¿Por qué unos encontraron arrepentimiento y otros no? La mayoría no. Justamente por eso, porque Dios conoce la inclinación nuestra. Él sabe pesar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra sinceridad,
digamos, nuestro carácter. Entonces Él sabe, no es porque tropezó, no es porque cometió una falla, una falta, que va a quitar, matar, va a mandar para el infierno. No, pero Él ve la inclinación de aquel corazón. Él ve a dónde va a llegar aquel corazón, a dónde Él pretende llegar. Dios lo ve a usted, mi amiga, por dentro. Él conoce lo que usted no conoce de usted, que es su corazón. Nosotros no conocemos nosotros conocemos el corazón de nosotros, pero Él conoce nuestro corazón, Él sabe. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Solo yo, solo Dios conoce el corazón. Ni los ángeles conocen el corazón humano, creo yo. Solo Dios. Entonces vea que cuando nosotros presentamos, nos esforzamos, nos sacrificamos para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si nosotros verdaderamente tenemos esa intención de servir a Dios no es a los hombres, no es servir a los dioses de este mundo, no, al paganismo de antes, no, servirlo de verdad, servir a Dios de verdad. Entonces, Él nos da el Espíritu Santo, Él nos da experiencia del recibimiento del Espíritu Santo, del bautismo con Espíritu Santo. Y ahí sí nosotros sabemos cuál es la agradable, la buena, agradable y perfecta voluntad de Él para nuestra vida. Ahí es solo correr para el abrazo. Ahí vamos a reventar. Pero antes de recibir, de tener esa experiencia de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, Él ve si nosotros presentamos de hecho nuestro ser, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo ya hablé muchas veces eso, pero hay muchas personas que tienen testimonios de ese tipo, testimonios de ese tipo. Una vez el obispo estaba atendiendo, un colega nuestro, amigo nuestro, estaba atendiendo a una señora allá y dice, obispo, yo ya participé de 15 hogueras santas y yo no recibí nada. Yo recibí algunas cositas, pero fueron muy pequeñas, pero mi vida continúa la misma. Ahí el obispo preguntó, pero señora, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué es que no sucedió? ¿Usted sacrificio? Sí. La señora hizo sacrificio. Sí, hice. Sí, obispo, sí hice. Oiga, entonces, ¿dónde es que está el error? ¿Será que el error fuimos nosotros? ¿Será que el error está en Dios, que fue injusto, no honró a la señora? ¿Dónde está el error? Entonces, en aquel momento, el Espíritu Santo hizo que ella confesara. Ella dijo, obispo, yo sé que yo he un error, una falla. Yo soy amante de un hombre. Pero señora, espere ahí, la señora es amante. La señora sabe que eso es pecado, ¿no sabe? Sí. Entonces, ¿por qué la señora? Obispo, no. Medio complicado. Entonces ahí comienza a dar disculpas. Entonces, el problema de ella es que ella hacía sacrificios, pero no del cuerpo. Ella sacrificaba dinero. ¿Qué es lo que sirvió? No se le sirvió de nada. ¿Qué es lo que se sirvió usted sacrificar? El mundo que usted tiene, pero no sacrificar su carne, sus pecados. No sirve de nada. Si usted lee allá en Mateo capítulo 5, versículo 23, Jesús dice así, oiga, cuando traigan al altar su ofrenda,
y ahí se acuerda de que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, no en el altar, delante del altar, vaya y reconcíliate con tu hermano y después vuelve y haz tu ofrenda en el altar. Quiere decir, el altar no acepta ofrenda inmunda. Pero aquella señora quería justificar su participación en la hoguera y querer imponer su voluntad a Dios. Usando dinero no se compra la bendición de Dios. Usted tiene que presentar su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el mayor sacrificio. Es más caro de que una casa, de una hacienda, ríos de dinero, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces muchas personas en la iglesia salen hablando, reclamando, pegando, golpeando a todos, soltando por ahí afuera, hablando mal de la iglesia, porque ellas hicieron sacrificios, pero no hicieron sacrificios del cuerpo. Ellas se mantuvieron en la carne. Ellas mantuvieron satisfaciendo su carne. Una cosa, mi amiga y mi amigo, usted tener fe para recibir el perdón de pecados. Hoy, usted confiesa su pecado, usted se arrepiente de su pecado, usted deja su pecado. Eso es fe. Pero no sirve usted arrepentirse de su pecado hoy y mañana volver a cometerlo, porque ahí no tiene valor ninguno. Usted va a volver con toda la carga de pecado sobre usted y la maldición del pecado. Entonces, la fe Dios nos da para tomar posesión de la tierra prometida. Ahora, cuando usted entra a la tierra prometida, usted tiene que arrancar los enemigos que están allá viviendo. Fue así que sucedió con Israel. Israel tuvo que vencer, tuvo que tener fe para vencer los enemigos, atravesar el río Jordán, y venció a los enemigos. En Jericó fue la ciudad que él venció, pero no bastó vencer al enemigo. Él tuvo que mantener sus enemigos, digamos así, muertos, para que no viniese nuevamente a dar problema. Y es eso lo que ha sucedido en el mundo. Muchas personas dejan a los enemigos de su alma, de sus pecados, mantienen sus enemigos dentro de sí. Hacen un sacrificio de la fe, dan una ofrenda, pero no sacrifican su carne. Entonces ellos dicen: rogo, pues hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no sed conformados con este mundo. Quiere decir, no seáis conformados con el pecado de este mundo, pero sed transformados por la renovación de su entendimiento, de vuestro entendimiento, caso aquí, de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios para su vida. Cuando Dios revela la voluntad de Él, la buena, agradable y perfecta voluntad de Él para nuestra vida, yo dudo que la persona sea la misma criatura. Dudo, es más, Dios no va a revelar su buena, agradable, perfecta voluntad para alguien que Él sabe que no va a hacerlo, no va a proceder aquello que Él quiere que sea hecho. Infelizmente, Dios no hace eso. Infelizmente, Dios no hace eso. Él solo hace revelar para aquellos que realmente están dispuestos a despojarse de toda su vida por el reino de los cielos. Mañana estaremos hablando más acerca de eso. Y es muy importante para usted que tomó posesión para su fe de las bendiciones. Pero usted tiene que mantener esas bendiciones, y solo puede ser hecho eso a través de la confianza, de la fe que se mantiene permanentemente, que se llama confianza. Dios los bendiga y hasta mañana en nombre de Jesús. Amén.